Nos tomamos un tinto, somos amigos de la Fiscalía. Laura, sobre el caso penoso del fiscal Aldana, quien ha confesado un acto de corrupción después de un tremendo regaño que le da un juez de la República por el caso del senador Otto Bula, que le habría entregado algunas coimas. Ha llamado mucho la atención que una fiscal ya había advertido de sus preocupaciones por la conducta del doctor Aldana. Y nadie le paró bolas. Al contrario, al doctor Aldana lo iban era ascendiendo, hasta que llega el doctor Martínez y lo captura. ¿Quién es esa fiscal, Laura? Pues ella es actual magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Se trata de la exfiscal Ana Caterina Haik, quien fue sacada de la fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo después de haber denunciado al fiscal Rodrigo Aldana y al fiscal Álvaro Sarmiento. Y precisamente hoy, como usted lo dice, Julio, sus denuncias cobran fuerza después de que Aldana aceptara cargos. Doctora, bienvenida a la W. ¿Usted por qué denunció al fiscal Aldana en ese momento? Muy buenos días, Julio, María Isabel, Camila, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Quiero comentarles que en noviembre del año 2015 puse en conocimiento del fiscal general unas presuntas irregularidades relacionadas con el entonces director de crimen organizado y con el doctor Aldana. Yo en esa oportunidad era directora de articulación de fiscalías nacionales especializadas y tenía bajo mi coordinación las 7 direcciones de fiscalías. Llegaron a mi despacho, llegó un anónimo que tenía que ver con los Comba. Tuve que dar traslado de este anónimo y a su turno había sido enterada de unas presuntas irregularidades que tenía que poner en conocimiento del fiscal para que se adelantaran las correspondientes investigaciones. Doctora Caterina, usted dice que en este caso hay mucho más de un apartamento de 300 millones de pesos. ¿Qué más falta por conocerse sobre la investigación de Aldana? Sí, lo que en esta oportunidad denuncié, y repito, eran pues presuntas irregularidades, tenía que ver básicamente con la retención por parte del entonces fiscal Aldana de procesos de lavado y de extinción de dominio, que él ya no tenía competencia porque él había sido ascendido a fiscal delegado ante tribunal, y la ley de extinción de dominio establece que los fiscales de extinción de dominio deben tener competencia y manejo exclusivo en esta materia. Entonces se estableció que él debía devolver los procesos y esto era lo procedente, y él se negó a hacerlo, se negó a entregarlos. La directora de extinción de dominio me lo comentó. Yo entonces procedí a oficiarle con copia al despacho del vicefiscal y el fiscal de otras dependencias con oficios radicados diciéndole que debía devolver los procesos, y esto aconteció durante varios meses. Entonces no fue uno, sino fueron más de 5 oficios que le mandé al fiscal Aldana diciéndole que devolviera los procesos. Me llamó la atención el interés específico de un proceso que había tenido fama en la fiscalía, que un fiscal tiempo atrás había sido amenazado, y era un proceso de lavado de activos relacionados con los Comba. Y dentro de estos procesos retenidos estaba el 3452. Y estos eran unas irregularidades que yo advertía y que debían ser investigadas. En ese momento, más que yo entrara a hacer un juicio categórico, lo que estaba haciendo era poner en conocimiento para que se realizaran las correspondientes investigaciones. Y también les señalé al fiscal general que era el caso investigar porque llegaron a mi despacho unos reportes donde se acreditaba que el doctor Aldana había sido, en el ejercicio de su profesión, apoderado de narcotraficantes y de paramilitares, y también se me había informado de una irregularidad en la proyección de un inhibitorio. Entonces solicité que se investigara si había irregularidades en este particular. Y también solicité que en este caso del proceso al que me referí, el 3452, el fiscal que luego asumió el conocimiento había señalado que se había manejado este proceso de manera irregular, y era del caso entrar a investigar estas presuntas irregularidades. Cuando usted hace esas denuncias que nos está contando, exfiscal, ¿qué le dicen sus superiores? Porque lo que no lo hemos logrado entender, o por lo menos no yo, es frente a esas quejas que usted presenta sobre el señor Aldana. Posteriormente se conoce de su salida, y creo que incluso hablamos en su momento aquí con usted, aquí en la W Radio. ¿Cuál es la respuesta, digamos, privada que le dan? ¿De por qué razón no se hace nada al respecto?
Bueno, lo del tema Aldana para mí fue en extremo complejo y lo mismo que lo del tema Sarmiento. Estamos hablando de noviembre del año 2015. Yo sabía de estas irregularidades, y por eso pues yo lo comento, no obstante que para mí representa una situación estresante, angustiante, me devuelve a tiempos atrás de la Fiscalía, porque el manejo de los temas en la Fiscalía, y ustedes entenderán, 7 direcciones, desbordaba, era algo en extremo complejo. Yo lo había advertido verbalmente, también, cuando me llega este anónimo, procedo con toda a radicar un oficio. Tuve que enfrentar después un proceso penal en mi contra. Al cabo, un mes largo, me entero que el doctor Aldana presentó en mi contra una denuncia por injuria y calumnia. Fui enterada por el vicefiscal de entonces, que me llamó y me dijo que tenía que encargarme de la defensa de este proceso en mi contra, que él me enteraba y que pues me tenía que poner las pilas. Entonces procedí a solicitarle a la persona a la que le habían asignado el proceso en mi contra, que era un fiscal delegado ante la Corte. Oficié, pedí copias y pues dentro de las 1000 tareas que tenía también me tocó entrar a sortear tener un proceso penal en mi contra ante la Fiscalía Delegada ante la Corte. Como este es un proceso de injuria y calumnia que es querellable, la ley establece la obligación de un trámite de conciliación. Entonces tuve que verme con el fiscal Aldana en una audiencia de conciliación. Yo fui, y en esta audiencia el doctor Aldana dijo que él retiraba su denuncia si yo retiraba la mía. Yo expresamente, y así quedó constancia en acta, le dije que no retiraba mi denuncia y que por conciliación no podían cumplir mis funciones y que no era el espacio de su defensa y que la investigación por los hechos de presuntas irregularidades debía avanzar. Y la investigación continuó. Yo a los meses salí por la puerta de atrás de la Fiscalía, fui declarada insubsistente por falta de confianza a un día de la elección de fiscal en la Corte Suprema. Después tuve que seguir con este proceso en mi contra. Afortunadamente el proceso fue archivado, cosa que para uno pues representa un alivio, porque no obstante la total certeza de mi inocencia por el delito de injuria y calumnia, no resulta, es bastante pesado saber que en contra de uno existe un proceso penal. El proceso, repito, fue archivado y bueno, esta es la historia. Fiscal, yo no sé si usted sabe algo de lo que le voy a preguntar. Es que hay mucha preocupación por los temas en el norte del Valle. Fue asesinado otro abogado en Yumbo, y se dice que el fiscal Aldana tenía acceso a los bienes incautados a los Comba a través de ese abogado que favoreció a los Calle Serna. ¿Usted sabe algo de eso? Yo recibí un anónimo que llegó por las vías regulares del correo de la Fiscalía. Era un anónimo donde decía que la muerte de Ignacio Londoño iba a quedar en la impunidad esto es un anónimo, yo no lo estoy afirmando, quiero esto ser muy clara porque ahora después me denuncian, pero el anónimo simplemente repito lo que decía. En el anónimo se decía que los Comba habían financiado este homicidio de Ignacio Londoño, que habían dado al entonces director de crimen organizado y que esto iba a quedar en la impunidad. Yo justamente con ocasión de este anónimo que llega le di traslado porque en ese momento cuando a mí me llega el anónimo también llega una solicitud de los Comba donde pedían que el proceso 3452 dentro de otros procesos, pero en concreto referían ese proceso 3452 que tiene que ver con los bienes de los Comba y era un proceso de lavado de activos, pedían que ese proceso le pasara al entonces director de crimen organizado. Yo, cuando me llega este anónimo, pues le tengo que dar traslado, tengo que informar. Temí, no les puedo negar, temí que esta investigación del anónimo al que yo daba traslado llegaba justamente al grupo, al eje temático de investigación de corrupción en funcionarios judiciales, donde estaba justamente el fiscal Aldana, del que ya me habían comentado una fiscal que le había comentado irregularidades y no había pasado nada. Entonces, pues
fue un momento en donde yo dije, pues, con todo, porque había que informar absolutamente todo y que se avanzara en la investigación frente a esto. Ya en lo concreto, lo que usted me dice de muertes de abogados, yo llevo ya varios meses fuera de la entidad y no tengo conocimiento. Pero sí supe, lo que pasa es que mi memoria ahorita no me lo trae, pero sí supe que después hubo otros homicidios, un homicidio relacionado con la muerte de Ignacio Londoño. Creo que uno de los testigos o alguien que estaba investigando la muerte de Ignacio Londoño resultó asesinado, pero esto no estaba dentro de mis competencias, creo que lo llevaban en una seccional. Y yo más que fiscal, Julio, yo era directora, o sea, mi competencia no era llevar procesos o dirigir investigaciones, sino pues yo tenía la coordinación de las 7 direcciones y mi, digamos, conocimiento ya al particular y pormenorizado de los procesos pues no estaba en mi acceso. Yo manejaba de manera ya a nivel directivo y articulación las 7 direcciones. Y en el momento, ¿qué ha pasado con esa investigación en contra de Álvaro Sarmiento en la Fiscalía? Porque tengo entendido que él sigue vinculado al ente acusador. A ver, estamos hablando, en noviembre de 2015 yo presento la denuncia, no me entero pues qué más sucede al doctor Sarmiento. Él sí fue, lo retiraron del cargo de director, él tenía condición de fiscal y él continuó siendo fiscal en otra dependencia. Supe que le asignaron otros procesos estando en otra dependencia. Yo no me enteré más. Durante todo el año pasado, el primer semestre, no me enteré de avances en la investigación. Esto estamos hablando frente al doctor Aldana. En la entidad, pues, la gente comentaba que se rumoraba como si yo hubiera sido una jefe a las mujeres que nos dicen que histéricas o neurótica, de ego, y que era cuestión de egos. A mí me llegaban esas voces, pues yo seguía adelante, tenía tantas cosas que manejar que uno debe seguir para adelante. Y yo quiero decir de manera expresa, o sea, yo no tengo nada personal contra nadie, pero yo tenía que cumplir mis funciones y poner en conocimiento. Sí, pero doctora Jaik, usted no tenía nada personal, pero mire, usted tiene fama de tener los mejores promedios académicos de la Universidad del Rosario. Sus compañeros dicen que usted es honesta y valiente, pero además que muy preparada. Repito, el mejor promedio del Rosario. Y le pasó lo que le pasó. Usted se sintió perseguida. Como consecuencia de esa persecución, ¿usted no consideró ninguna acción legal contra quien la perseguía? Julio, más que perseguida, la Fiscalía, y esto lo hablo yo y lo dice mucha gente, yo quiero reivindicar el trabajo de muchos fiscales y de gente muy valiosa. Ahora se está viendo en entredicho, pues, que haya corrupción dentro de la entidad, y sí, pues ahí la hay, pero también hay gente muy valiosa. Allí uno se forma como profesional y humanamente. Yo, digamos que perseguida como tal, más que decir que perseguida, me sentí muy sola. La soledad, la impotencia, la angustia, la ansiedad, fueron unas emociones que para mí fue muy complejo de manejar, que aprendí un poco. Se enferma uno, se afecta la salud, pero yo le metí con toda. Uno en esto se apasiona y yo pues le metí con toda. Fue muy doloroso para mí salir de la Fiscalía de la manera en que salí, pues porque yo había metido todo el empeño y salí declarada insubsistente por falta de confianza. Para mí fue doloroso, indignante saber que seguían personas, que no sucedía nada, y lo peor de todo, y quiero decirlo, era que con mi salida y de esa manera fue el mensaje que muchos decían: es que ¿quién la manda a ponerse a denunciar? Es que, ¿sí ve? Y el mensaje para los que continúan en la entidad es que debe ser de apoyo, es que no solamente debe investigarse la corrupción, es que a quienes la investigan, a quienes le ponen todo el empeño, hay que rodearlos, hay que protegerlos. Que esa soledad, porque los fiscales y las personas que deciden en la vida ir al servicio público, hay que apoyarlos. Es más fácil estar en otro trabajo, pero quienes están ahí lo hacen con empeño y hay que rodearlos. Y yo alzo mi voz por tanta gente valiosa que sigue allá.
Magistrada, muchas gracias por su tiempo. Pero Magistrada Ana Caterina Haik. ¿Cómo le gustará más que le digan? ¿Ana Catarina o Ana Catalina? Gracias, Julio. Es Caterina. Yo soy Ana Caterina, pero más me llaman Caterina. Y gracias también, Julio, pues por las flores del reconocimiento académico y por el apoyo. Se lo dice a alguien que sufrió mucho con las calificaciones y usted con esos promedios. Deja una sensación amarga su testimonio. Triste. Doctora, porque uno creería que en la Fiscalía una persona con las condiciones profesionales que Julio nos ha recordado, de su nivel académico y de la forma como usted se expresa y de su trabajo esforzado en la Fiscalía, pues debería haber tenido un final distinto. Pero mire quién está en la cárcel, Alberto, y quién está de magistrada. O sea que al final la película pues hace lo que usted defiende, justicia. Pero no siempre es así. No, lamentablemente no. ¿Cuántos casos como el de la doctora pueden existir en el sector público y en la Fiscalía? Y los que no se atreven a contar ni a hablar, sí, en eso tiene toda la razón, Camila. Magistrada, gracias por su tiempo y mucha suerte en el Consejo de Estado. Gracias, doctor Casas, y gracias a ustedes. Que tengan buen día. Mucho piropo, ¿no, Alberto? No, pero es que